Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a este programa de Escuela Dominical. Damos gracias a Dios por la bendición de podernos reunir en este culto. Bienvenidos todos los amigos, hermanos que hacen parte hoy en el momento de la reunión y los que posteriormente van a estar viendo este programa. Hoy somos convocados a un culto especial, que es nuestro culto misionero, denominado en la iglesia el culto misionero un denario, donde todos alrededor del programa misionero pensamos en las personas, pensamos en nuestros discípulos y pensamos en cómo ayudar a la iglesia para que desarrolle ese programa misionero de tal manera que llegue a muchas personas. De manera que vamos a colocarnos de pie, además de darle gracias a Dios por ser parte del programa. Vamos a pedir al Señor por todos nuestros discípulos, por todas aquellas personas a las que les estamos invitando, a los que les estamos mandando la dirección, a los que estamos discipulando. Hermanos, usted que conoce este mensaje que Dios nos ha dado en la iglesia, ayude para que se extienda como una red que llegue a otras personas en su familia, a otras personas en el pueblo, en el lugar que usted vive, en la ciudad, que este país llegue este mensaje de vida de una manera más eficaz a muchas personas y que podamos llegar al exterior, en otros países donde usted está, hermano, ya radicado, que ahí se convierta en una bendición de vida para otras personas. En eso vamos a orar, entonces, coloquémonos de pie y vamos a presentarnos delante de Dios diciéndole: aquí estamos nosotros y, Señor, te pedimos por aquellos que han de llegar. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, gracias por estar aquí, por permitirnos exponernos a la palabra que tú nos das a través del culto, a ser parte activa de este culto, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, por la iglesia, por este programa misionero, y te pido en especial por aquellos discípulos, aquellas personas que están llegando, que están empezando a conocer la vida que se transmite a través de este mensaje, Señor. Te pido por cada uno de mis discípulos, por los discípulos de cada uno de los pastores, de los líderes, de los miembros de la iglesia. Ayúdanos, oh Dios, porque este mensaje a través de tu poder, la claridad que tú das, va a permitir que llegue, que se extienda en este país a muchas personas y fuera del país donde allá están mis hermanos que hacen parte activa de la iglesia. Gracias te damos, oh Dios, por la bendición de saber que podemos transmitir un mensaje que produce vida y vida en abundancia. En Cristo Jesús, amén, amén. Vamos a leer la Biblia, hermanos, en Isaías capítulo 1, del versículo 10 al versículo 20. Así de pie y abra su Biblia, participe del texto. Si hay varias personas, entonces intercálense allí y hagan la lectura antifonal. Isaías capítulo 1, del versículo 10 en adelante, dice así: Príncipes de Sodoma, oí palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva, el día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien,
buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Bueno, más adelante tendremos referencia en la enseñanza sobre este pasaje de la Escritura, y quiero darle un saludo a todos los jóvenes y animarlos, muchachos. Ustedes son parte importante en el desarrollo. Aprovechen todo este mensaje que Dios tiene para la iglesia, disfruten la iglesia y conviértanse en instrumentos de vida para la salvación de muchas personas. Dios quiere usarlos para cosas muy especiales. Vamos a estar ahora cantando y disfrutando este culto de una manera bien dispuestos. Dios los bendiga y bienvenidos todos. Estás, ven y díselo a Él, en Jesús hallarás dulce paz. Si la prueba es tenaz y puedes desmayar, en Jesús hallarás dulce paz. En Jesús hallarás dulce paz. En Jesús hallarás dulce paz. Ven y díselo a Él, ven y díselo a Él. En Jesús hallarás paz. Si en pecado estás, Él te puede librar. En Jesús hallarás dulce paz. Él perdona tu error, díselo en oración. En Jesús hallarás dulce paz. En Jesús hallarás dulce paz. En Jesús hallarás dulce paz. Ven y díselo a Él, díselo a Él. En Jesús hallarás dulce paz. Si en pecado estás, Él te puede librar. En Jesús hallarás dulce paz. Él perdona tu error, díselo en oración. En Jesús hallarás dulce paz. En Jesús hallarás dulce paz. En Jesús hallarás dulce paz. Ven y díselo a Él, ven y díselo a Él. En Jesús
hallarás dulce paz. En Jesús hallarás dulce paz. Ven y díselo a Él, ven y díselo a Él. En Jesús hallarás dulce paz. Aquí cantándote, Señor, estoy aquí exaltándote, Jesús, proclamando tu nombre, levantando a ti mi voz y alzando mis manos, rindiéndome ante ti, mi gran y único Señor. Estoy aquí cantándote, Señor. Estoy aquí exaltándote, Jesús, proclamando tu nombre, levantando a ti mi voz y alzando mis manos, rindiéndome ante ti, mi gran y único Señor, proclamando tu nombre,
Explorando en Jesús. Aprendí el gran secreto de morar en el Señor. Mi descanso es completo, sin afán y sin dolor. Tomo mi vigor de Cristo, Él mi fortaleza es, y su gran poder he visto. Vivo en su validez, moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Este mundo he dejado, del viejo hombre me aparté, pues estoy crucificado, Cristo vive en mí por fe. Él me da su misma mente, heredero soy con Él, de mi gozo Él es la fuente. Su palabra es como miel, moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Su presencia es preciosa y mis culpas ya quitó. En la santidad gloriosa por su sangre vivo yo. Su espíritu me ha dado, que me enseña del Señor, y mi vida ha llenado con su paz y puro amor. Moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén.
guía firme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Hace Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione guía firme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén.
Qué belleza de himno el que acabamos de cantar. Qué mensaje tan hermoso y en una presentación muy sencilla. Mi ayer borrado está, tu gracia me tocó. Mi cielo gris pasado es ya, tu amor me renovó. Oh Señor, así es. Yo me rindo a tus pies. Mi ser, mi amor te doy. Ese poder decir que todo cambió y que todo ese peso que producía en nosotros el pecado del ayer, los errores, las distorsiones existenciales, al llegar a Cristo, por la virtud del Evangelio, por el poder de Dios, eso se fue yendo hasta que desapareció su influencia, hasta que desapareció su impacto, desapareció esa carga que producía en nosotros, y podemos decir que hoy estamos en las condiciones de vivir un presente sin el agravio del ayer. Por eso, proyectado hacia el futuro, el himno nos presenta la llegada delante de nuestro Dios. Dice, y cuando todo llegue a su fin y al cielo llegue junto a ti, muy bien. Es decir, es como una aprobación, como si Dios nos dijera, bueno, tu tarea está cumplida, tu obra está realizada. Muy bien dirás, y conmigo estarás. Mi ser, mi amor te doy. Un himno hermoso. Y yo creo que muchas veces vamos a cantarlo porque está denotando una poderosa experiencia de salvación, y es la que nos congrega hoy en este culto misionero, ambiente especial que genera para nosotros esta visión espiritual de las cosas en las que Dios se muestra especial en la vida nuestra, cambiándonos todos los enfoques y direccionando absolutamente nuestras vidas y capacitándonos para dar testimonio a través de los resultados en nosotros a otras personas de esto tan grande que es la vida cristiana. Este culto misionero nos debe despertar conciencia de que hay mucha gente todavía marcada por su pasado. Hay mucha gente dañada por tantas experiencias traumáticas de la vida. Hay muchas personas que no ven un futuro positivo y que siquiera se disponen a pensar en su mañana eterno porque no tienen ninguna garantía. Y aquí estamos nosotros para abrirles esa perspectiva y dejarles ver que el propósito de Dios con ellos es grande, como lo ha sido con nosotros. Y la obra que Él ha hecho en nosotros, Él está dispuesto a hacerla con ellos, y debemos proponerles la alternativa de acercarse al Señor. Que Dios nos ayude. Hagamos una oración. En este momento pensemos en tanta gente a la cual estamos tratando de llegar a través del mensaje del Evangelio, y presentémoslos a Dios a la luz del mensaje que en este día vamos a recibir. Que de alguna forma este mensaje los impacte a ellos, ya sea que lo reciban directamente, o puede ser que a través de sus efectos en la vida nuestra ellos reciban los beneficios de las implicaciones de la palabra que va a ser predicada en el día de hoy. Pero pensemos en esas personas, pensemos en nuestros simpatizantes, pensemos en nuestros familiares, a los que tenemos en proyecto
acercarnos y brindarles la claridad del Evangelio. Pensemos en nuestros vecinos, en tanta gente que sabemos nosotros resultaría muy beneficiados si conocieran el Evangelio y si tomaran decisiones con el Señor. Vamos a orar. Padre eterno, estamos en tu presencia. Estamos gozosos de estar frente a ti y estamos gozosos de encontrarnos en comunión espiritual. Gracias, Padre, por esta experiencia de iglesia. Gracias, Dios mío, porque has venido expresando tu salvación de manera especial para con la vida de cada uno de nosotros y vemos los beneficios, Señor. Vemos todo el bienestar que vienes produciendo en la vida de la gente que se acoge en la vida de tu pueblo. Tenemos muchas personas alrededor nuestro que necesitan conocerte, Señor. Y entendemos que esa es nuestra responsabilidad, que ese es nuestro compromiso. Por ellos clamamos, Señor, en este día. A ellos presentamos delante de ti, creyendo nosotros que sobre la vida de ellos te estás expresando de manera especial. En el nombre de Jesucristo te pido que los toques, que los sensibilices, que nos uses a nosotros para impactarlos a través de nuestro testimonio, a través de nuestro compromiso de vida, a través de nuestra práctica espiritual, Señor. Ayúdanos a acercarnos a tanta gente que te necesita. Ayúdanos a participarles de esta salvación y que nos permitas tú, Señor, desnudarles la grandeza de esto que nos cambió la vida, que nos borró las condiciones negativas del pasado y nos dio futuro. En el nombre de Jesús te pido por todos ellos, Señor, y te pido que nos uses a nosotros para acercarlos a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Gracias a Dios por nuestro mes misionero, ¿no? Estamos en el mes de diciembre, que como junio se convierten en un mes misionero. Tenemos todo el mes para contribuir con nuestra ofrenda misionera y asumamos eso como una responsabilidad espiritual, entendiendo que los proyectos que se están desplegando para hacer el trabajo de acercamiento a personas nos demandan recursos, pero la provisión nos la da Dios y Dios los usa a ustedes como esa posibilidad de bendecir la iglesia y de ustedes ser bendecidos con compromisos y responsabilidades espirituales en el desarrollo del trabajo de la iglesia con la salvación del mundo. Muy bien, hermanos míos. Vamos a hablar hoy de lo que podríamos definir como las muertes silenciosas. Las muertes silenciosas. Hay gente que se muere y probablemente se fue yendo y nunca se dio cuenta que se estaba muriendo. Hay gente que cuenta experiencias en las que dicen ellos, yo me fui quedando dormido, tenía mucho sueño y me fui quedando dormido y cuando desperté en la clínica los médicos me decían, usted está vivo de milagro. ¿Y qué pasó? Y sucede que se presentó un trastorno cerebral y se fue yendo sin que se diera cuenta. Se pudo morir y no darse cuenta que se estaba muriendo. Sin embargo, en la medicina hay cosas a las que se les da ese sobrenombre. Se les define por su particular forma de expresarse
como muerte silenciosa. ¿Ya? Hay casos, hay situaciones, hay enfermedades que se caracterizan por actuar de esa manera y las personas están bajo los efectos de ellas y muy tarde a veces se dan cuenta porque nunca sintieron nada. O a veces el mal estaba allí, escondido detrás de otras cosas, y ni la persona ni los médicos se han enterado del problema, y a veces llega la muerte, y después por los estudios posteriores que hacen en relación con el cadáver, se descubre que lo que causó la muerte fue un factor distinto del que estaba presentándose evidentemente. Eso se dice en medicina de lo que nosotros llamamos la sepsis o la septicemia, que es una infección generalizada y que se define como un fallo multiorgánico que puede conducir a la muerte. Los órganos comienzan a fallar, comienzan a descompensarse, producto de la infección que está. Se produce cuando el sistema inmunológico dirige una respuesta anómala ante una infección. De hecho, podemos decir que la sepsis es la causa de muerte más común en las personas hospitalizadas. Oigan lo que estoy diciendo, ¿ya? Y eso es una cosa evidenciada, ¿ya? Es la causa de muerte más común de las personas hospitalizadas. Al producirse como una complicación de otras enfermedades, por ejemplo, la persona se hospitaliza con otro tipo de males, inclusive personas que se hospitalizan por un cáncer, se suele considerar que la enfermedad primaria, que fue la que determinó la hospitalización, es la causa de la muerte, ignorando la sepsis. Por ello se le conoce como la muerte silenciosa. Está allí, está haciendo daño y sucede que todo el mundo está ocupado atendiendo al paciente en relación con otros males que se ven gravísimos y que temen que por esos males pierda la vida, y de un momento a otro aparece esta condición y en 2 o 3 días mata a un paciente porque todo el sistema defensivo y toda la estructura orgánica colapsa ante el impacto de una infección con esas características y la persona se muere. Y sucede, insisto, que es la causa de muerte más común en personas hospitalizadas. No siempre es la que se diagnostica, pero ahí está muchas veces pasando como desapercibida y llevándose la vida de mucha gente. Lo mismo se dice de la hipertensión arterial, ¿no? Es conocida como una enfermedad silenciosa. Es de esas que no arma bulla, es de esas que no genera preocupación. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones una persona que se siente sana y libre de síntomas puede estar padeciendo la hipertensión arterial muy frecuentemente. La gente suele decir es que yo no sufro de la hipertensión arterial, ¿no? Yo soy muy normal, es que yo no siento nada. Y van y le toman la presión en varias ocasiones y descubren que por estadísticas la tensión arterial está alta frecuentemente en ellos, y ya entonces comienza a descubrirse una enfermedad que pudo haber estado allí por meses, por años, y la persona no darse cuenta. De vez en cuando sentía un dolor de cabeza y eso lo interpretaba como una migraña,
y sucede que era una hipertensión arterial que no producía grandes malestares, grandes incomodidades, pero allí estaba, y de hecho, si está allí, está afectando al organismo, porque los efectos que tiene una tensión alta en el organismo son variados, y la causa de importantes enfermedades que pueden causar la muerte, ¿no? Entonces, la Liga Mundial contra la Hipertensión Arterial afirma que 1 de cada 4 personas tiene hipertensión arterial, y posiblemente de esas el 50% no se da cuenta que está sufriendo hipertensión arterial. Va produciendo la muerte silenciosamente. Con esto que sirva de cuña, usted debe revisarse su tensión arterial, que le tomen la tensión arterial, aunque sea 1 o 2 veces por semana, y que usted esté pendiente de que eso se encuentra dentro de valores normales. Otra cosa que a veces se identifica como la destrucción o muerte silenciosa es la contaminación atmosférica. Nosotros en las ciudades nuestras nos acostumbramos a respirar aire contaminado. No somos sensibles ya. No nos estorba, no nos fastidia, no nos incomoda. Cuando nosotros vamos al campo y respiramos ese aire limpio y fresco, nosotros notamos que no hemos tenido la sensibilidad para darnos cuenta lo enrarecido del ambiente, de la atmósfera que nosotros respiramos en las grandes ciudades en donde podemos vivir, ¿ya? Y eso es un problema de salud importante y se considera ya el segundo factor de riesgo para la salud de las personas, ¿ya? En esta pandemia vivimos la experiencia de ver en nuestras ciudades a un cielo como hacía mucho tiempo no lo veíamos, ¿ya? En ese tiempo de la cuarentena, cuando se tomó en serio la cuarentena, todo cambió porque no estábamos lanzando gases contaminantes a la atmósfera en la proporción que lo hacemos. Y lo triste es que nosotros hemos venido sintiendo eso tan normal que no nos damos cuenta de que el aire que respiramos está enrarecido. Es probable que si una persona de hace 50 años si apareciera de nuevo a una de las ciudades nuestras, diría: yo no soporto este aire, yo no soporto este olor, yo no soporto este fastidio de este aire pesado que estoy respirando. Observen ustedes que todo se acepta porque pasivamente, a través de un largo proceso de, digámoslo así, de contaminación progresiva, que podríamos identificarlo como una desensibilización poco a poco, en donde ni cuenta nos dimos en qué momento nos cambiaron la atmósfera. Hermanos, nosotros hemos venido perdiendo toda conciencia de lo que está destruyendo, por ejemplo, nuestro sistema respiratorio, lo que está destruyendo nuestras estructuras vitales. ¿Por qué? Porque estamos enrareciéndolo todo, pero no nos damos cuenta que se está enrareciendo todo. Estas condiciones justifican ese nombre porque su acción maligna se va dando de una forma imperceptible, de modo que las personas no ven la necesidad de tomar medidas tempranas
y se pierde un tiempo precioso, hermanos míos, y el daño se va dando hasta que aparece la muerte para sorpresa de todos. Lo que nadie esperaba, con lo que nadie contaba, se fue dando porque no hubo sensibilidad para descubrir los cambios a tiempo. Eso, hermanos míos, es algo que en lo espiritual se da con las características propias de lo espiritual. La crisis espiritual del mundo, hermanos míos, es un hecho evidente y de eso no se libra siquiera el pueblo cristiano. Hay una crisis espiritual generalizada y más allá de los aspectos religiosos, con muy raras excepciones, esto lo ha contaminado todo. Es un hecho real la superficialidad reinante y los intereses mundanos comunes que subyacen en las actividades religiosas de las comunidades y las personas que se precian de creyentes. Pero lo más grave de todo esto es el grado de insensibilidad alcanzado, de modo que todo el mundo ve estas cosas como normales. Hoy ser cristiano, con toda la deficiencia estructural que existe en el ambiente, es la cosa más normal del mundo y no se percibe la dimensión de la degradación de los ambientes y de las estructuras religiosas en relación con lo que espiritualmente debiera ser. La vida espiritual del mundo se está secando y pocos ven la tragedia que esto significa. Hay un materialismo creciente, hay una cantidad de intereses perversos a los que se les está dando cabida porque no hay mucha gente con un mínimo de sensibilidad moral que se pare firme y diga esto no tiene sentido, esto no tiene razón de ser, no entiendo por qué se permite, se promueve, se acepta, no entiendo por qué se le está dando vida, auténtica vida, a cosas que nos están degradando cada día más. Muy poca gente va interpretando las cosas así. Uno ve cómo en los hogares los hijos se están metiendo en cosas cada vez más feas y los padres tienen una pasividad enorme porque están viendo las cosas casi como normales y están creyendo que el asunto se reduce al hecho de que eso es lo que está de moda, eso es lo de esta época, por tanto hay que aceptarles todo eso y no hay como esa reacción de una persona que moralmente se siente herido por las cosas que se hacen aún en su propia casa y entonces uno dice, esto se está muriendo y ni cuenta nos damos. La posibilidad moral de nuestros hijos se va agostando y nosotros no nos damos cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que nosotros tampoco es que estemos muy claros, tampoco es que estemos muy definidos. Y allí es donde va el mensaje, porque estamos entendiendo que si somos el pueblo de Dios, somos una conciencia moral, somos una estructura espiritual sensible y por medio de esa sensibilidad nuestra es que Dios toca las vidas de las otras personas y los acerca y les despierta inquietud y esa inquietud se convierte en reclamo de orden moral y ese reclamo los conduce al arrepentimiento. Es algo que uno ve que no se está dando porque
la distinción entre un cristiano y un no cristiano no es de estructura, no es de sensibilidad. La distinción es de actividades religiosas y no de condiciones de fondo. Hermanos míos, Jesús vio esto como una condición de los tiempos finales. Él hizo la advertencia, ¿ya? Especialmente dirigiéndose a la comunidad de la iglesia, y trató de despertar ese tipo de conciencia en sus discípulos. En Mateo, en el capítulo 24, Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo, en el versículo 9, dice, hablando de las experiencias que van a vivir los creyentes en relación con ese mundo que va a tratar de agredirlos. Fíjense que en ese intento del mundo de agredir al creyente está un recurso salvador poderoso, ¿ya? Porque esas personas que agreden se están enfrentando a alguien que les muestra una sensibilidad distinta, y muchos agresores terminan convertidos en creyentes por el impacto que produce la vida de los creyentes. Pero fíjese que el problema lo plantea Jesús en razón a la experiencia de la iglesia y a situaciones que se van a dar dentro de la iglesia, consecuencia de las condiciones del mundo en el que se moverá la iglesia. Dice Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Fíjense que son condiciones y que ahora, como la muestra aquí Jesús, se dan en el seno de la iglesia. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y aquí viene la idea de fondo de esa claridad profética de Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ya? El amor de muchos se enfriará. Es decir, la estructura afectiva de la gente no alcanzará a desarrollarse adecuadamente. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, hay necesidad de enfrentar una desensibilización afectiva como consecuencia de una malignización de los ambientes. La maldad cada vez más grande está destruyendo la sensibilidad afectiva de la gente, y de eso no se libran los creyentes. La capacidad para vivir en el espíritu de la abnegación, en la disposición de entrega por el bienestar de otros, por el bienestar de los suyos, por el bienestar de su familia, eso cada vez tiene menos peso, eso cada vez tiene menos importancia. ¿Por qué? Porque el amor se está enfriando y como una muerte silenciosa está destruyendo la vitalidad relacional del mundo. Y eso, hermanos, nosotros no podemos negar que es algo que estamos viendo en nuestro tiempo. La calidad de las relaciones establecidas es una calidad elemental. El amor no echa raíces y la gente fácilmente renuncia a las relaciones porque acepta
otras cosas que les resultan atractivas, que les resultan emocionantes, llamativas, impresionantes, pero no tienen nada que ver con la estabilidad, la fortaleza de unas estructuras relacionales sostenidas con el criterio del amor. Es que la maldad va enfriando el amor, y el amor que se va enfriando no se percibe como ausencia, porque se sustituye por otras cosas. Y la falta de amor que mata las relaciones hace que la posibilidad de salvar a las personas sea cada vez menor, porque nadie se salva al margen de relaciones. No hay salvación por un discurso. Por un discurso se puede despertar conciencia, pero eso no da salvación. La salvación se va construyendo en ambientes relacionales, y los ambientes relacionales que construyen salvación son los ambientes donde el amor soporta, el amor hace sombra, construye ambientes favorables para que la gente vaya saliendo de sus desfases, de sus daños, de sus agresiones, de sus condiciones afectadas. ¿Por qué? Porque se le crea un ambiente propicio, se establece un ambiente con características terapéuticas. ¿Ya? Y Jesús dice, en los tiempos postreros, la maldad que prolifera va a enfriar el amor de la gente, y por eso allí es donde está la calidad del que persevera en un ambiente así y no se deja arrastrar por ese sentir común, por esos ambientes sociales degradados, sino que se sostiene firme desarrollando la estructura afectiva que en Dios a través del Espíritu puede desarrollar para mantenerse libre del estado contaminado de una sociedad que se está muriendo sin darse cuenta. Es una condición del mundo que penetra el interior del pueblo de Dios y lo contamina, hasta que va adormeciendo la sensibilidad y se pierde la capacidad vital para reaccionar y continuar haciendo el trabajo, ese trabajo de Dios para sensibilizar a las personas y mantener vigente la conciencia moral que por el Espíritu puede seguir tocándolos a ellos y convenciéndolos de su pecado. Fíjense ustedes que es una cosa terrible el impacto de todo esto en la salvación de la gente. ¿Ya? La pérdida de condiciones afectivas producto del enfriamiento del amor como consecuencia de la maldad que genera los ambientes tensos, distantes, ambientes en conflicto, ambientes donde prolifera los resentimientos, las amarguras, las quejas, los reproches, producto de los errores que comete la gente bajo el impacto de la maldad que los controla. Hermanos míos, vemos un círculo vicioso de degradación continua que no se percibe, Hoy tenemos que decir con mucho dolor que la gente ama menos que ayer. Se relaciona con criterios afectivos de fondo mucho menos que antes. Antes se sabían menos cosas, pero se vivía en territorios de más lealtad, ¿ya? En territorios de más respeto, de más dignificación. Hoy todo eso se ha perdido, todo eso se ha degradado. Entonces los niveles afectivos de las personas están muy por debajo porque han venido perdiendo
los territorios de confianza para ir estructurando esos afectos. Hay desconfianza, hay temores, hay sospechas todo el tiempo. Por tanto, las relaciones no se establecen con esos criterios de estabilidad y de bienestar. Y por eso el amor no crece, el amor se enfría. Y trate usted de salvar a personas con esa escasez de elementos afectivos para aportarles, elementos que debe aportar la iglesia, la estructura afectiva la debe aportar la iglesia. Y usted descubre que el Espíritu no tiene sustrato para obrar a través de alguien bien parado, bien establecido en la vida de otros y convencerlos en una relación de profundidad, de sentido real. No tiene cómo tocarlos, no tiene cómo convencerlos. ¿Por qué? Porque esas personas están totalmente afectadas y quienes puede aportar trae también su daño. ¿Ya? Porque estoy diciendo que estas muertes silenciosas están operando y afectando el medio cristiano, y a veces los cristianos no nos damos cuenta. No nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta que tenemos estructuras religiosas cada vez más superficiales. No nos estamos dando cuenta que ya no impactamos tanto porque ya no nos distinguimos tanto. Ya no hay esa ubicación tan bien definida del creyente frente a las condiciones deformadas del mundo. Y la gente, todo el cuento que elabora es que están desapareciendo los fanatismos, es que están desapareciendo esas ideas extremas que hacían tanto daño. Realmente lo que está desapareciendo de fondo son los niveles de sensibilidad espiritual, de modo que ni siquiera los creyentes se están dando cuenta que están cayendo en la visión común del mundo, en la visión común de la vida, y no están representando algún recurso de distinción que puede impactar a la gente y acercarlos a Dios. Una iglesia empobrecida a ese nivel resulta inservible en las manos de Dios. Esa es la condición atípica pronosticada por Pablo en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4. Y es muy atípica, hermanos míos, esa condición de las personas, así como se plantea. Pablo lo ve como una cosa tan fea, tan desubicada, que le dice a Timoteo: yo te voy a encarecer que tomes medidas radicales alrededor de esta condición que se le va viendo a la sociedad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Le dice Pablo a Timoteo en el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga, ¿cómo lo conmina en función de las dos grandes dignidades que deben movernos a nosotros los creyentes? Dios, nuestro Padre, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, que está encargado de juzgar a los vivos y a los muertos. Te encarezco que prediques la palabra. Este es el tiempo de llegar con la fuerza de la palabra a atacar una degradación que se está dando en el mundo y especialmente en el mundo religioso. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con
toda paciencia y doctrina. Es decir, usa todos los recursos a tu alcance para hacer vigente el mensaje de la palabra en la vida de la gente, de modo que terminen siendo confrontados con las razones de Dios. Tanta gente que se nos está perdiendo, porque dice Pablo, estamos a puertas de un estado religioso contaminado, donde la gente habrá perdido sensibilidad y estarán haciendo y buscando cosas que no son las que corresponden a la vida como se plantea en la revelación de la palabra. Y el problema es que eso se ha dado, eso se va dando, y los que están involucrados en la situación no se están dando cuenta que perdieron sensibilidad, que perdieron motivaciones a la luz de la Escritura, que perdieron conocimiento, que perdieron claridad, y hoy se manejan las cosas con ideas generales y no con las verdades de fondo de la palabra de Dios. Por eso él le advierte a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entiendan, hermanos, ese término, sufrir la sana doctrina. Y no es una cosa que se refiera a tener que sufrirla porque simplemente se vive mal. Se sufre porque es que la sana doctrina es disciplina, ¿ya? Es presión para organizar las cosas con los criterios de Dios por encima de todos los sistemas del mundo a los cuales nos hayamos podido acostumbrar o someter, haber estado bajo sus influencias mucho tiempo. Y entonces cuando llega la doctrina a través de la palabra, se sufre y se tiene que sufrir, porque todas las disciplinas se sufren hasta adquirir la sensibilidad para actuar consecuente con la claridad adquirida. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no va a querer someterse a una doctrina sana porque le demanda mucho, sino que teniendo comezón de oír, fíjese que hay que distinguir la condición de aquel que le gusta oír y disfruta lo que oye, de la condición de una persona que al oír está edificándose, está construyéndose, está estructurando su vida acorde con lo que está oyendo, ¿ya? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que se amontonan, ¿no? Fíjense que siempre les he dicho que el texto es despectivo, no se reúnen, no se ponen de acuerdo para reunirse a estudiar, se amontonan, es decir, es una reunión sin orden, sin criterios de fondo, sin razones válidas para estructurar la vida, sino simplemente es un montón de gente que se reúne alrededor de toda una cantidad de ideas porque tienen comezón de oír, ganas de oír cosas, les llama la atención las elaboraciones, los argumentos, pero no les tocan la vida porque no es el interés de ellos verse afectados en la vida por lo que se está diciendo. Y entonces dice el texto, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, su manera de vivir concupiscente, su manera de vivir desordenada, y apartarán de la verdad del oído, es decir, sacarán a las personas de la disciplina de dejarse edificar por las razones de Dios y se volverán a las fábulas. Temor del apóstol Pablo. Un temor que hoy día nosotros debemos entender 20 siglos después, que Pablo no se equivocó. Es una experiencia de este tiempo y le duele a uno que aún a su alrededor
se esté dando ese tipo de condicionamientos deformados tan superficiales en donde la gente no se está dando cuenta que está metida en un proceso de muerte silenciosa porque no reaccionan a nada, pero se sienten emocionados, entusiasmados por estar dentro de la iglesia y estar compartiendo todas las razones del programa revelado de Dios para el pueblo. Hay un texto en el Antiguo Testamento, precisamente un texto que surge de la experiencia del pueblo de Israel. Porque Israel, como podemos ver, Israel vive ese tipo de experiencia y son los profetas los que traen a la luz la claridad de ese tipo de situaciones en las que está metido el pueblo. Y fíjense ustedes que el profeta Ezequiel es un profeta del cautiverio, el gran profeta del cautiverio, el maestro de la comunidad de creyentes en el cautiverio, un pastor comprometido con su pueblo, con su gente, el educador en medio de la experiencia trágica del cautiverio. Pero uno descubre que Ezequiel tiene que luchar con las condiciones deformadas del pueblo de Israel, aún en el cautiverio, como que no les alcanzó la tragedia de la destrucción y luego de ser llevados a tierra extraña y vivir lejos de las condiciones especiales de su tierra y de su nación, como para decir, oiga, replanteemos la vida, arrepintámonos. No, porque ellos son insensibles. Ellos le pudieron echar la culpa de lo que estaban viviendo a muchas, pero muchas cosas, de pronto hasta a sus líderes, a errores políticos de sus líderes y no a la condición moral de ellos. ¿Ya? Que eso es lo que yo veo muchas veces en las actitudes de mucha gente que se precia cristiana, que a veces todo lo que hace es señalar lo que hacen mal los que están manejando la sociedad, los que están manejando el gobierno, y nunca asumen que parte del problema lo tenemos nosotros los creyentes, porque nosotros no hemos dado la medida que debemos dar en esta sociedad, y porque si estuviéramos comprometidos con eso, estaríamos haciendo cualquier otra cosa menos estar buscando señalar a los otros, porque estaríamos buscando actitudes responsables para comprometernos con la sociedad y mostrarles un camino distinto de los que señalan estos que dirigen este mundo. Esta comunidad de israelitas en el cautiverio no han aprendido nada. Y en el capítulo 33 de Ezequiel, Dios le advierte a Ezequiel, porque él está muy empeñado en enseñarlos, en educarlos, en reordenarles la vida, en prepararlos, no solo para vivir en el cautiverio, sino para dar una medida espiritual válida hasta que Dios los regrese a la tierra, porque ya hay promesas proféticas que dicen que Dios los va a regresar a la tierra. Y Dios por eso le dice a Ezequiel, ojo, no te dejes convencer de las posturas de ellos, porque son posturas aparentes. Ellos no están agarrando nada de fondo. Ellos no están tomando en serio las cosas. ¿Y quién más que Dios o quién mejor que Dios para ver eso y para identificarlo? Por eso en el capítulo 33, en el versículo 30, Dios le dice a Ezequiel, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan, es decir, hablan allí entre ellos en relación contigo, es decir, ellos murmuran, ellos hablan en voz baja acerca de ti, dice, se mofan de ti
parte de la expresión tiene que ver con burla, con no tomar en serio lo que el profeta es. Sin embargo, miren la forma como lo argumentan. Los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Si Ezequiel oye eso, dice: uy, vea, están entusiasmados. Vea qué tan buen interés tienen con el mensaje. Ezequiel podría emocionarse y decir: ahora sí esta gente está cambiando. Ahora sí están tomando en serio lo que se les está diciendo. ¿Ya? Venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo. Es decir, ellos vienen a las reuniones como si se hiciera una reunión del pueblo común y corriente. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Se mostrarán creyentes. Miren ustedes cómo está describiendo Dios a Ezequiel la condición, ¿ya? Estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Imaginen ustedes, al profeta le dicen: uy, ya qué palabra, Ezequiel. Qué tan bueno lo que usted ha dicho, qué oportuno su mensaje, Ezequiel. Pero esas son sus palabras, eso es de boca para afuera, ¿ya? Pero en su corazón ellos están metidos en sus intereses avaros. Todo está detrás de la avaricia. Lo demás es una fachada. No hay nada de fondo. ¿Por qué? Porque ellos están muriendo hace mucho tiempo. Ellos vienen muriéndose y no se están dando cuenta. ¿Ya? El pecado de ellos los metió en la tragedia de la destrucción de su nación. Los llevó en el cautiverio a Babilonia y viviendo esas condiciones, yo creo que buscaron muchas explicaciones, pero nunca asumieron de entrada que el problema llegaba como consecuencia de sus yerros, de sus salidas en falso, de sus equivocaciones. Y he aquí, oiga lo que Dios le dice a Ezequiel: he aquí que tú eres para ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Uy, qué bonito, pero qué bonito, hermoso, llamativo, es impresionante, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Y aquí es donde viene lo trágico de la muerte silenciosa. Pero cuando ello viniere, es decir, la tragedia, la situación complicada, las consecuencias dolorosas de su desvío, las implicaciones tristes de todas aquellas acciones deformadas que degradan los espacios, que dañan los ambientes, que destruyen las posibilidades de logro. Cuando todo eso llegare, pero cuando viniere, y dice Dios, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Y eso es lo doloroso. Se darán cuenta que alguien les advirtió. Se darán cuenta que les hablaron, que se les trabajó desde todos los ángulos buscando la posibilidad de reacción
para que no llegara la desgracia pronosticada, pero dejaron llegar la desgracia, y cuando están viviendo su tragedia, ellos pegan el grito en el cielo y dicen: Señor, sálvanos, pero por dentro saben que la salvación la tuvieron en las manos. Se dan cuenta que estuvieron en ambientes protegidos, que tuvieron alternativas, que Dios les dio oportunidades, les señaló caminos. Pero ellos, en su insensibilidad, se desviaron absolutamente de ese camino señalado, ese camino mostrado por Dios, y terminaron perdiéndolo todo. Cuando Pablo le dice a Timoteo: ojo, debes predicar, debes enseñar, no es porque necesariamente vaya a haber una reacción de mucha gente, pero al menos que les quede claro que en su necedad, las consecuencias dolorosas de sus malos manejos son condiciones que pudieron haber evitado porque hubo palabra oportuna que les llegó. Por eso Pablo define estos tiempos como tiempos peligrosos. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, él deja claro que la época en que ellos estaban viviendo o hacia donde iban, las experiencias del pueblo hacia el futuro, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos serán los tiempos determinados por la actitud de hombres desubicados, que él los describe en ese capítulo 3 de una manera magistral. Por eso en la primera carta a Timoteo capítulo 4, Pablo está identificando la causa de esta condición degradada de la sociedad, y está hablando de la sociedad religiosa, ¿ya? Y dice en el versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, miren que son descripciones para condiciones dirigidas hacia adelante, hacia el futuro. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, mandarán una serie de cosas contraproducentes contra lo natural, contra el orden social del pueblo de Dios. ¿Qué los identifica? En su insensibilidad, la condición de tener cauterizada la conciencia, de modo que las posibilidades de una reacción oportuna, hermanos míos, están perdidas. El poder del cauterio, el poder de ese hecho de recibir quemadura en las estructuras de la piel o en las mucosas. Cuando el cauterio llega, cuando se quema algo, lo que se va produciendo como efecto es la desensibilización. Se mueren las terminaciones nerviosas. De modo que lo que se podía sentir naturalmente ya no se siente. Y ese lugar resulta insensible, estropeado porque termina siendo insensible. De modo que cuando lo que se quema es la conciencia, una conciencia cauterizada hace que la persona no se dé cuenta de todo un proceso de moral decadente, y la persona va cayendo en todo eso
y cree que eso es lo más normal del mundo. Yo he visto a veces a los hermanos actuando de esa forma. Se acostumbran a moverse en sus trabajos o en sus ambientes sociales, se acostumbran a moverse en las acciones, en las actitudes, en los criterios y en los argumentos que maneja la gente que no conoce a Dios. Y de pronto al comienzo eso como que les produce escozor, pero luego pasa el tiempo y es como si ese contacto con esas personas les cauterizara la conciencia, porque terminan viendo de la misma forma que esas personas ven las cosas, terminan ellos viéndolas. ¿Ya? Yo escucho mucha gente decir de prácticas que hacen, es que eso, yo no veo que eso tenga algo de malo. ¿Ya? Nosotros, respecto de lo legal, tenemos problemas en Colombia. Y nosotros necesitamos hacer un trabajo muy serio para redescubrir el territorio de la legalidad. Nosotros creemos que los ilegales son los bandidos, son los criminales, son la gente metida en ese ambiente del AMPA y todas esas cosas. No, la ilegalidad es común en Colombia y nosotros los evangélicos tenemos tendencia a aceptar como válido esos territorios ilegales. El problema es que cuando se hace evidente que lo que se está haciendo es ilegal, la persona se queda tranquila, considera que eso no es tan grave, ¿ya? Y elabora argumentaciones para justificarlo. Es que eso lo hace todo el mundo. Eso aquí en Colombia lo hace todo el mundo. ¿Y qué tiene que ver con que lo haga todo el mundo si nosotros tenemos una sensibilidad moral distinta de la de todo el mundo? Pero yo los veo metidos en esas cosas, en esas prácticas, en esos manejos, en esas actitudes, en esos gustos, los gustos comunes del mundo. Un creyente no puede tener los gustos comunes del mundo. De allí salió y Dios refinó sus gustos, Dios refinó su perspectiva existencial, porque a eso apunta la formación de la iglesia, a sacarnos de todo eso. ¿Por qué nos metemos a eso con tanta facilidad y no tenemos como remordimientos de conciencia? Ambientes en los que estamos como metidos de igual a igual, como que perdemos el sentido de distinción cuando nos mezclamos en esos ambientes sociales y en ese tipo de prácticas, en ese tipo de actividades, de celebraciones. ¿Ya? Yo digo, hermanos míos, debe producir mucha incomodidad en un cristiano si entra a un ambiente donde se está escuchando una música escandalosa con una cantidad de argumentos en las canciones que nada que responden a lo que nosotros como creyentes asumimos y aceptamos, y lo que se quiere es inmediatamente salir corriendo de allí. Pero hay gente que le gusta eso, allí se mete y dice: es que yo no soy fanático. Es que a mí me parece que eso es que lo hagan ellos, pero yo no. Pero ¿cómo me siento bien allí? ¿Cómo creo que estoy disfrutando en un ambiente de esos? Estoy sentado en una mesa con gente que está tomando alcohol y yo me quedo sentado. Es que yo no estoy tomando, yo estoy tomando una gaseosa. Yo no estoy tomando con él. ¿Qué hace allí? Eso es de sensibilización. Y les escucha toda la cháchara y les escucha toda la basura que en esos ambientes están botando continuamente, y la persona no siente que le toca su sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que está en muerte silenciosa, no se está dando cuenta y se está muriendo. Espiritualmente está perdiendo territorios y está metiéndose en lo que no debe ser. La reacción de Dios con el pueblo de Israel era una reacción agresiva. Cuando Isaías, el primer Isaías, lanzó la palabra de Dios en tono de queja frente a una sociedad degradada, lo hizo 150 años
antes del cautiverio, más o menos unos 130, 150 años antes del cautiverio. Eso es mucho tiempo. Pero ya está la advertencia, ya están las condiciones creándose porque hay un estado degradado de la sociedad. Y entonces cuando Isaías habla, el tono es un tono de advertencia alrededor de condiciones decadentes. Y Dios se queja y Dios le dice a mí, ¿para qué me hacen estas celebraciones si ustedes están en nada? Si ustedes no han cogido nada, si ustedes viven en estados morales y espirituales, en las condiciones de justicia, en las condiciones de ausencia de verdad, totalmente descompensados. ¿Cómo me vienen a mí a convencer si lo que ustedes necesitan es arrepentirse? Príncipe de Sodoma, Isaías 1:10. Oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna es nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlo. Dice él en el versículo 16, invitándolos a una renovación que no se dio, y 130, 150 años después sufren el cautiverio. Y uno puede decir, 150 años, pues no me toca a mí. Y no nos damos cuenta que a veces nosotros recibimos las consecuencias de degradaciones que vienen de atrás, y son nuestros hijos los que tienen que vivir las consecuencias de las condiciones deformadas nuestras, cuando debimos proporcionarles un espacio bendecido por Dios, por actitudes comprometidas de la vida nuestra. Dice, lavaos y limpiaos. Versículo 16. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Es decir, replanteen las cosas en serio. ¿Cómo todas estas cosas están sucediendo y ustedes me llegan al templo a ofrecerme un culto, a ofrecerme unos sacrificios? Eso es un descaro, eso es irreverente, eso es desconocerme, eso es burlarse de mí. ¿Vienen a hacerme un culto cuando han hablado peste de mí allá afuera por todo el testimonio que dan delante de la gente que no me conoce? Y creen que yo los voy a recibir pues con los brazos abiertos porque me traen animales gordos, porque hacen ofrendas especiales, porque me hacen un culto magnífico. ¿Ustedes creen que ese es el propósito de mi plan con ustedes? Que ustedes me den cosas de sobra, cuando lo que quiero es que ustedes reaccionen, porque se están muriendo y ustedes no saben la tragedia que les viene. Les llegó unos cuantos años después. Lo perdieron todo. ¿Cuánta gente está expuesta a eso en la iglesia? ¿Cuánta gente está en riesgo de perderlo todo? Y toda la culpa se la están echando a los negocios, toda la culpa se la están echando a la época, y no se dan cuenta que son ellos, en su estado moral decadente, los que están causando las condiciones negativas de su vida. Es que eso es lo que a mí más me duele en la iglesia, que están viviendo esas condiciones duras y nunca se hacen la pregunta, Señor, ¿será mi condición espiritual? ¿Será mi? Porque es que ellos no se ven mal y andan en unas desubicaciones terribles, pero no se ven mal.
andan en inmoralidades terribles, pero no se ven mal. ¿Cuándo pueden ellos abrir los espacios para que Dios los bendiga? Todo se les va yendo como agua entre las manos, todo se les está perdiendo y no reaccionan, no se dan cuenta que el problema es de fondo espiritual, solo que son insensibles y la muerte les está llegando, quitándole las cosas primero y luego les quita la vida. Qué triste es todo eso. Qué lamentable es esa condición. Yo veo parejas en la iglesia viviendo en relaciones de unión libre. Por años y años y están en la iglesia y uno diciéndole, bueno, ¿y el matrimonio de usted? Ay, pastor, espere que cojamos plata, espere que llegue dinero para hacer... Y ellos no entienden que están haciendo el círculo negativo, ¿ya? Es decir, ¿cuándo les va a llegar el dinero si están moviéndose en territorios no bendecidos por Dios? Pero el problema es la insensibilidad. ¿Cómo no me siento mal? ¿Cómo si soy cristiano yo no me siento viviendo una anomalía, una condición inadecuada? Eso debe molestarme, eso debe fastidiarme y yo no puedo sentir que descanso hasta que no tome medidas, y las medidas las tomo sin estar pensando si hay plata o no hay plata, porque es la obediencia a Dios. Pero así los veo tranquilos, por meses, por años. El asunto es que alguien que es cristiano llegó a preguntarme, pastor, ¿y eso sí es necesario? Porque como en alguna ocasión algún líder nuestro dijo que en una mala interpretación de una enseñanza, que el matrimonio no era necesario, que solo era que se pusieran de acuerdo dos personas. En esa visión distorsionada, pues la pregunta me la hizo alguien y me dijo, pastor, ¿no cree usted que eso no es necesario? Y yo, ¿usted cómo se siente viviendo en lo ilegal? Es que es su sensibilidad, eso es de sensibilidad. Si yo estoy metido en una cosa ilegal, yo me siento sucio. Tengo que sentirme incómodo, tengo que sentirme limitado, tengo que sentirme afectado. Pero si usted no lo siente, es porque usted está muriendo y no se está dando cuenta. Se está llegando a la muerte silenciosa. El día que lo tengamos que sacar con los pies adelante, ¿ya? Porque ya hay que enterrar su cadáver, porque usted ya se fue, usted después, ante la presencia del Señor, no va a decir, Señor, es que a mí me pareció que yo debía esperar un poquito más. Cuando Dios le va a decir, es que si yo hubiera pesado tanto para ti como tu interés económico, te darías cuenta que yo lo que te pedía era que te pusieras al día a nivel moral y espiritual. Pero hay gente en la iglesia que está maldiciendo sus posibilidades económicas precisamente por eso. Porque ha perdido toda sensibilidad. Ya. Como en Israel hoy tenemos gente en proceso de muerte silenciosa, quienes viven contentos en sus errores y encuentran mil maneras para engañar a sus propias mentes, argumentando que sus vidas no pueden estar mejor, muriéndose poco a poco, hasta llegar a la condición sin retorno. Las fuerzas de las justificaciones en este tiempo se vuelven sorprendentes, porque la gente encuentra cómo justificar con sus argumentos, con sus elaboraciones, y uno dice, pero ¿cómo no ve el sinsentido de eso que está diciendo? Pero no lo ven, no lo ven. Mientras, hermanos, tomamos actitudes como esas, el pecado nos carcome, alejándonos cada día más de Dios. Seguimos dándole fuerza a nuestra forma errónea de vivir, oscureciendo cada vez más nuestro horizonte, hasta que llega un momento que ni Dios mismo, con su infinita luz, nos pueda alumbrar el camino del regreso. Hermanos míos, así es de grave nuestra condición. Preguntémonos,
sobre nuestra sensibilidad y que Dios nos ayude a descubrir que la muerte silenciosa nos está acechando todo el tiempo y está llevando a la perdición la vida de mucha gente preciosa y cara para nuestros afectos. Se nos mueren en las narices y no hemos reaccionado porque no nos damos cuenta que al lado nuestro y se están perdiendo, demostrando que tan perdidos como ellos andamos nosotros, ¿ya? Sigamos el consejo de Isaías 1. Hagamos la reacción de fondo, moviéndonos en la disciplina de esa propuesta que nos lleve a rescatar la sensibilidad y que algún día podamos decir, estoy sintiendo las cosas con la exquisitez de la sensibilidad que Dios me dio. Los que tienen coronavirus, muchos de ellos descubren que terminan perdiendo el gusto y terminan perdiendo el olfato. Y es una experiencia incómoda. La ventaja de esto es que se recupera. Esa experiencia física como que incomoda a la persona. ¿Yo qué es lo que he tenido? Ni siquiera tuvo alguna enfermedad diciente, porque en muchos no manifiesta síntomas. No tuvo nada que se viera, de pronto una febrícula, de pronto un malestar general que duró medio día, que duró un día, pero lo demás nada pasó. Sucede que a los días estás sin gusto y está sin olfato, y entonces se da cuenta, con la pérdida de ese elemento físico que es tan importante para nosotros, se da cuenta que estuvo atacado por un mal mortal, que tuvo una enfermedad que se lo pudo llevar, que es de los afortunados en los que la enfermedad no produjo grandes síntomas, pero pudo ser al revés y pudo morirse sin haberse dado cuenta que adquirió irresponsablemente un virus, solo vendría a darse cuenta de sus consecuencias cuando estuviera luchando por la vida bajo la influencia de un respirador, porque sus pulmones ya no tienen capacidad para reaccionar. Y yo creo que en ese instante esa persona dirá, y yo que creí que eso no era nada, y yo que actué tan irresponsablemente, ¿a qué me expuse? ¿Cuánto he perdido por no ser sensible? Que Dios nos ayude, porque perder la vida física no es nada. Perdernos la eternidad es una tragedia que la vamos a lamentar eternamente, y que Dios nos guarde, y que Dios nos despierte esa sensibilidad con la que regresemos al mundo para decirle que Dios tiene otra forma de hacernos experimentar la vida con los criterios y las razones de Él que nos dan salvación y vida eterna. Gracias a Dios. Pónganse de pie, hermanos míos. Vamos a orar. Lo que hace que la gente no se salve es la falta de sensibilidad del pueblo de Dios. No es la maldad del mundo, es la ineficiencia espiritual para dejar ver su sensibilidad del pueblo de Dios. La gente se pierde porque nadie se lo advierte. Y no puede el mundo advertirlo porque tan perdido está como todos. Pero la iglesia sí. Y ese es su deber, acrecentar su sensibilidad para ser más exquisito, más sensible, más impactado por las condiciones deformadas que usted percibe en el ambiente y que puede intervenir mediante el poder de Dios
para traer a las personas y sacarlas de su degradación y llevarlos al ambiente de la salvación eterna. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, por esto que nos has concedido hoy, por esta visión de las cosas, por este despertar de nuestra sensibilidad espiritual. Gracias, Dios mío, porque entendemos esto como una necesidad para la iglesia. Que la iglesia reaccione, que la iglesia se comprometa, que la iglesia se meta en este ambiente especial del crecimiento en la estructura y en la sensibilidad espiritual, que la iglesia aprenda a vivir la plenitud de los recursos que Dios proporciona, porque además que esto define nuestra propia salvación, es la oportunidad para mucha gente perdida, porque nuestra capacidad sensible puede llevar a crear condiciones de respuestas válidas para la vida de ellos. En el nombre glorioso de Jesucristo te doy gracias y te pido tu bendición para todos nosotros, un reordenamiento para toda la iglesia y una oportunidad de afectar positivamente la vida de la gente que necesita encontrar tu salvación. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Bien, mis hermanos, que Dios los ayude, que Dios los bendiga y que Dios los capacite para vivir esto plenamente. Los espero esta tarde en el seminario de crecimiento afectivo.